El ministro del Interior. Don Héctor Vargas Ayas, concretamente, ¿usted cree que el gobierno de Alan García es un gobierno corrupto o está inmiscuido en corrupción realmente notable? Es corrupto, pues, naturalmente. Lo fue durante el gobierno del 85 al 90. Y si bien ha cambiado en muchas cosas, por ejemplo, de la izquierda ha pasado a la derecha y se ha entregado en fin, ha cambiado en el sistema económico, monetario, pero no ha cambiado en el sistema de su conducta. Y actualmente se lucha, por ejemplo, se dice todos los días que hay planes de lucha contra la pobreza, ¿no es cierto? Actualmente se han reunido, alarmados por los últimos acontecimientos, para luchar contra la pobreza. Pero la lucha contra la pobreza será una lucha estéril. No podrá servir para nada, absolutamente para nada, si primero no se lucha contra la corrupción. Porque la corrupción es la base fundamental de que haya pobres en el Perú. Las grandes riquezas que se forman en la capital de la República, como usted sabe, donde hay avaricia, hay codicia, hay todos los días que cada quien gana millones y quiere mucho más. Y donde no se paga impuestos, donde se libera de impuestos a las mineras por las sobreganancias, se libera impuestos a la renta, a las grandes empresas, y se confiere toda clase de privilegios, etc. Mientras a los pobres se les niega una mínima calidad de vida. Mientras eso no se contemple, mi querido amigo, no habrá pues posibilidad de luchar contra la pobreza. Eso es una demagogia. Para luchar contra la pobreza, primero hay que combatir la corrupción. Y para combatir la corrupción se necesita el buen ejemplo. Si no hay buen ejemplo desde la cabeza, no es posible combatir. Nadie va a creer al gobierno que el contrabando seguirá siendo más, la defraudación de renta de aduana más, los delitos, los sicarios, las muertes, el ajuste de cuentas, el enriquecimiento de los ministerios, en las municipalidades y en toda la administración pública seguirá increciendo, en tanto y cuanto la corrupción siga creciendo también, se institucionalice la impunidad y siga en marcha la política del borrón y cuenta nueva. Eso es terrible. De manera que la corrupción se combate solo con el buen ejemplo, no hay otra forma. Las virtudes, ¿no?, de sí, que hablaba sí. Montesquieu. Don Héctor, con la experiencia que usted tiene, el Parlamento, ¿cómo viene siendo manejado? Bueno, en este caso tenemos a Javier Velázquez Quesquén, pero ¿cómo lo enfoca usted como ex parlamentario, hombre, con muchos años, 5 veces electo parlamentario por el partido aprista, don Héctor Vargas Ayas? ¿Cómo ve usted este manejo del Parlamento? ¿Es un buen manejo del Parlamento o es un pésimo manejo del Parlamento? Bueno, yo no puedo calificar si es buen manejo o buen manejo. Lo que ocurre es que eso corresponde al sistema. Yo por eso renuncié en el año 1990. Yo encabezaba la lista en Lima. Y ahí renuncié porque descubrí que durante los 5 años anteriores no se había permitido la reforma del Estado. Si no se reforma radicalmente el Estado, no se reforma la Constitución Política del Perú para reformar los poderes del Estado, el Parlamento continuará con con otra gente, con quienes sea, seguirá lo mismo. Porque, ¿qué cosa es el Parlamento en buena cuenta en estos tiempos? Como siempre lo ha sido, apéndices del Poder Ejecutivo. Aquí el primer poder del Estado no es el Parlamento, el primer poder del Estado es el Presidente de la República, omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, el hombre que aquí es el único país donde existen facultades delegadas legislativas, que no existen ni siquiera en los Estados Unidos. Aquí sí existe. Eso significa entregarle la facultad legislativa al presidente para que haga lo que quiere. Y mediante esas facultades legislativas hizo lo que quiso en el caso de los amazónicos. Mire usted, él puede dictar decretos de urgencia, nadie le puede observar. El Parlamento tiene facultad de observar esas disposiciones, pero como es apéndice del Poder Ejecutivo y sesiona el Palacio de Gobierno, y el jefe de gobierno es a su vez presidente del partido y los lleva de la nariz, de manera que mientras no se cambie este sistema, el Parlamento seguirá siendo lo que es. ¿Y qué significa esto? La aspiración universal de todo aquel que ama la democracia, que queremos alguna vez conquistar la democracia, porque aquí no hay democracia, no existe, nunca existió en el Perú, es el equilibrio y la autonomía de poderes, el equilibrio de poderes. Y en el Perú no existe equilibrio de poderes, solo hay un poder, el poder omnímodo, que es el poder ejecutivo. Y para que exista equilibrio de poderes, tiene que haber un cambio inclusive hasta en el proceso electoral. Aquí en el Perú es el único país que nace
los congresistas y el presidente de la República de un mismo acto electoral, unos colgados del saco del candidato presidencial. No hay renovación parcial del Parlamento, no existe facultad de revocatoria, no existe nada. Mientras eso no exista, mientras eso no se cambie, no habrá posibilidad de que el Parlamento sea, pues, deje de ser un apéndice. Y eso en cuanto se refiere no solamente a la vida política, sino a la fiscalización. Y también hay que modificar el Código Penal, ¿no? Hay que acabar con la prescripción de los delitos en agravios del Estado. ¿Por qué se niega el presidente de la República? Y fíjese usted, actualmente todo el mundo espera que el tiempo pase, ¿no? Después que ha robado por unos años, y miran la prescripción. Para los delitos en agravios del Estado no debe existir, debe establecerse la imprescriptibilidad. 332-7779, 332-6583. Esos son los teléfonos. Usted puede llamar y puede conversar, preguntarle a este importante personaje de la política nacional como es don Héctor Vargas Saya. Don Héctor, otro tema que nos está preocupando bastante también es, digamos, la conducta del canciller de la República, José García Belaúnde. Se está peleando con los vecinos. En el aspecto internacional, ¿cómo visiona usted el panorama? Bueno, pues ya vemos que usted sabe que el canciller de la República no viene a ser nada más ni nada menos que la voz sonante y cantante del presidente de la República. Lo que el presidente de la República no puede decir lo dice el canciller. Pero el canciller es un funcionario... Pero una llamada, tenemos una llamada. Atención, amigo, le escuchamos. Quisiera preguntarle al señor Vargas Saya, ¿por qué, a mi parecer, muy modesto, la oportunidad que tuvimos de cambiar fue en el 90, cuando se presentó Vargas Llosa a la presidencia? Sin embargo, los artistas apoyaron con su voto a Fujimori y fue el gobierno que yo conozco a mi edad que ha tenido el Perú, el gobierno más corrupto, que cuánto está costando al país este juicio. Sin embargo, el partido artista no hace un mea culpa del apoyo que le dio a Fujimori. Correcto, muchas gracias, feliz Día de Padres. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era sobre la conducta de la Prismo durante... Bueno, pues estamos de acuerdo, pues es una cosa pública. Eso pasó en 1990, efectivamente. No es ninguna novedad, porque justamente ahí nace el odioso y la odiosa alianza entre el Partido Aprista y el Fujimorato. Justamente en 1990, se recuerda, yo ya no estaba, porque yo había renunciado justamente por eso, porque me sentía impotente y no se podía hacer absolutamente nada. Y yo no podía estar en un sitio, como decía el historiador, como se llama Pablo Macera, que se refiere que el Perú es un burdel, y dije que la política en el Perú es un burdel, yo no podía estar en un burdel, ¿no? Entonces, el año 1990 ya vimos que cuando era candidato el señor Vargas Llosa, personaje que con tan poco concilio, porque es un hombre que ha pasado por todas las tiendas habidas y por haber, ¿no? Desde castrista, hasta izquierdista, comunista, socialdemócrata, y ahora es miembro del capitalismo mundial. Muy bien. Y en esa época, en 1990, el señor presidente de la República, en lugar de apoyar a su candidato, apoyó al señor Fujimori, con esa campaña tremenda, truculenta que había hecho. Y la gente no se da cuenta, y es bueno, yo felicito al Radio Oriente que llamó, que hace recordar este tema, para decirle al país que precisamente la gran asociación o sociedad entre el Partido Aprista, o el señor García y Fujimorato, que continúa hasta ahora, tiene su punto de partida en 1990. Otra de las pruebas importantes fue precisamente cuando Fujimori demostró su lealtad con García, cuando este estuvo asilado en la embajada colombiana, perseguido no por cuestiones políticas, sino por acusación de corrupción. Entonces, ¿por qué salió del Perú? Porque Fujimori le dio el salvoconducto. Si Fujimori no le otorga el salvoconducto, no hubiera salido del país. Y sale de aquí, se perdió 10 años, regresó 10 años después para pedir la prescripción y archivar su causa. De manera que esta es una cosa muy larga. Lo que dijo el oyente es cierto, y estoy de acuerdo, lo felicito, y esa es la verdad. Correcto. Algo que